¿Eres de zona Ciudad de México y cercanías y buscas de probar nuestros productos? Los puedes adquirir con nuestro amigo Rubén, que él se encuentra en Ciudad de México, específicamente en la zona de Ecatepec. Y a él lo puedes ubicar vía WhatsApp al número más 52 55 14 34 57 04. Y también lo puedes encontrar en Facebook bajo el nombre de Distribuidor Oficial de Alimentos Bioaquatics CDMX. Claro que sí, con nuestro amigo Rubén y distribuidor oficial en zona Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos de Bioaquatics? Bienvenidos a un video más. Les saluda con un gran gusto su amigo médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla. Amigos, el día de hoy les traigo un tema bien interesante, pero antes los invito a que puedan contactarnos ya sea en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, vía WhatsApp para cualquier pregunta, duda, lo que ustedes necesiten. Estamos al número 722 15 15 046 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche para cualquier duda, porque recuerden que no estoy respondiendo los comentarios de la cajita aquí en YouTube, ¿de acuerdo? Y visítenos también en Mercado Libre, además de invitarlos a, si eres nuevo, suscríbete, dale like y comparte. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que en lo particular se me hace primordial mencionar para aquellas personas que apenas se van adentrando a este mundo acuático. Y bien, el tema del día de hoy es acuarios pequeños, el gran engaño. Así que pónganse cómodos, disfruten de este video que comenzamos. Esto es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Antes que todo, vamos a iniciar con una breve introducción a lo que sería el tema. Es de saber que uno, cuando va iniciando en el mundo de la acuariofilia, tiene ciertos inicios y de ello va a depender mucho que vaya creciendo, teniendo éxito o simplemente quede trunco el proyecto. Vamos a prestarle muchísima dedicación y paciencia, sobre todo para hacer las cosas bien. No tratemos de acelerar las cosas, porque en un futuro, créanme que el acuario, o mejor dicho, quien las va a pagar van a ser los peces, los moluscos o crustáceos que lleguemos a tener en nuestro acuario. Así que paso a paso hay que considerar esto de una manera muy seria y sobre todo muy responsable. Si queremos tener peces, lo vamos a hacer con responsabilidad, con respeto a la naturaleza, con amor y cariño a lo que la naturaleza nos ha dado a cuidar en nuestra casa. Así que también vamos a requerir de, pues sí, un tanto al inicio. La inversión no es nada barata, no es pequeña la inversión. Es preferible invertir un poquito más de lo que podamos permitirnos. O sea, yo lo que les recomendaría es aguantarse un poquito. Si ya tienen un poquito de dinerito ahí juntado en los ahorros, ahórrenle un poquito más de lo que piensan para poder tener un presupuesto un poquito más amplio y que les alcance al menos para lo básico, pero sobre todo para lo funcional dentro del acuario. Y de esto voy a hablar acerca de lo que es su equipamiento, porque muchos iniciamos con un acuario pequeño de 7 litros, de 5 litros y únicamente con su bomba de aire, y ya dejamos afuera lo que sería el calentador, el termómetro y sobre todo el filtro, ¿sí? Porque ya no cabe nada en ese acuario y las condiciones son deplorables. Así que bien, y vamos a enumerar los puntos que vamos a ir tratando poco a poco para que ustedes se den cuenta del por qué estos acuarios pequeños, a pesar de que son baratos, son todo un engaño. El punto número 1 es el espacio extremadamente limitado. Es de saberse que en ocasiones podemos llegar a recurrir a iniciarnos en este tipo de hobby con un acuario pequeño, y nuestra mentalidad, o por escucha de algunos familiares, nos dicen, pues inicia con un acuario pequeño y ya después, si lo cuidaste bien, poco a poco vas creciendo tu proyecto. Sí, yo lo sé, son recomendaciones que nos dan nuestros familiares y sobre todo que va en base a nuestra economía, nuestro recurso. Pero en lo particular no es tan viable poder hacer uso de estos acuarios tan limitados, porque los peces, la mayoría de ellos, sobreviven en ese tipo de acuarios, no están viviendo, ¿sí? Los dos términos, viviendo y sobreviviendo, son muy distintos. Viviendo es aquella acción de desempeñarse en el hábitat con las funciones vitales
con la homeostasis y sobre todo bien saludables, ¿sí? En la cuestión o en el término sobrevivir, como su nombre lo indica, es pasarla viviendo, pero a extensas de las condiciones que les brindamos. O sea, no están cómodos, podrían enfermar en cualquier momento y siempre van a estar o asustados o estresados, y eso podría llegar a causarles enfermedades o simplemente que de un momento a otro entren en shock y mueran. Así que el espacio extremadamente limitado en estos acuarios no es viable, no es tan compatible con la vida acuática en general para peces, moluscos y crustáceos. Así que mucho cuidado, amigos, para quienes quieran ir a adquirir un acuario de estas dimensiones y que se los dejen muy baratos, mejor ahórrenle otro poquito y yo creo que les alcanzaría para uno más grande, más estabilidad en ese acuario. El punto número 2 es el espacio poco especializado. Ya lo he mencionado, para este tipo de acuarios, al ser tan pequeños, no hay un equipo adecuado para el funcionamiento y crear las condiciones que los peces, los moluscos y los crustáceos requieren para mantenerse con vida. Así que sí los hay como tal, pero son muy grandes. Un termostato, el más pequeño, medirá unos 20 centímetros, 25 centímetros me atrevo a decir, y el estar equipando un acuario tan pequeño realmente es un problema, porque estamos robando espacio vital de nado para nuestros peces, y eso se traduciría a que todavía estuvieran más apretados nuestros peces. Obviamente no es la opción. El punto número 3 es el fácil mantenimiento aparente. Aparentemente, como lo indiqué en el subtema, podríamos denominar que estos acuarios tan pequeños son de un mantenimiento más fácil que inclusive uno más grande. Pues la verdad es que no, es más complicado mantener un acuario más pequeño, pues las condiciones de ese acuario son muchísimo más cambiantes, muchísimo más inestables, y cualquier acción que cometamos dentro del acuario podría repercutir muchísimo en la salud de nuestros peces. Así que mucho cuidado. El punto número 4 es la inestabilidad del agua. Así es, amigos, la inestabilidad del agua se traduce en que cuando realizamos un cambio de agua y si nos pasamos más del porcentaje que debemos realizar en la rutina de mantenimiento, podríamos llegar a fluctuar y sobre todo afectar la carga biológica o las bacterias benéficas. ¿Y quién la va a terminar pagando? Pues sí, nuestros peces, moluscos y crustáceos, ya que podríamos corromper bien el ciclo del nitrógeno o el ciclado o la madurez de dicho acuario. Así que, pues como se podrán dar cuenta, no es tan fácil tener un acuario tan pequeño. El punto número 5 es la pérdida rápida de temperatura. Así es, amigos, un cuerpo de agua, entre más pequeño es, más influyente está bajo la temperatura ambiental. Si el clima en donde vivimos es muy cálido o caliente, el agua podría llegar a ganar esa temperatura ambiental y elevarse muchísimo la temperatura. El riesgo está en que nuestros peces no podrían llegar a resistir dicha temperatura. Caso contrario, si donde nosotros vivimos o donde está nuestro acuario ubicado dentro de nuestra casa hace mucho frío, la pérdida de calor o de temperatura se da de manera brutal, porque el cuerpo de agua es inferior y sobre todo pues el frío gana ante la temperatura del acuario, y por ende podríamos llegar a tener un shock térmico presente en nuestros peces. Punto número 6, pérdida rápida de oxígeno. Al haber menos cantidad de agua dentro del acuario, el nivel de oxígeno disuelto tiende a bajar muy rápido, pues los peces, moluscos o crustáceos lo ocupan de una manera muy rápida. En concreto, con lo anterior mencionado, con la pérdida rápida de temperatura, se puede traducir en el caso de que tengamos por accidente algún apagón, nos corten la luz, pues obviamente ese tiempo que nos quedemos sin electricidad podría terminar en pérdida de temperatura muy rápida y de oxigenación. Entonces nuestros peces van a estar boqueando, se pueden encontrar letárgicos por la falta de temperatura, y todo esto pues va a dar consecuencias serias hacia nuestros peces, moluscos y crustáceos. Así que mucho cuidado con los apagones y sobre todo en la elección de un acuario tan pequeño. Punto número 7, extrema evaporación. Es una realidad. Si nosotros tenemos termostato o calentador dentro de este tipo de acuarios, la evaporación va a llegar tarde que temprano.
pues el cuerpo de agua es muy pequeño y la temperatura lo que lo mantenemos, y una diferencia muy grande con la temperatura ambiental. Por lo tanto, la evaporación se va a dar inminentemente en este acuario. Podríamos llegar a colocar una tapita, pero sigue siendo algo inadecuado, porque si lo tapamos al 100% no estamos beneficiando al intercambio gaseoso. Me refiero a la oxigenación. Punto número 8. Peces poco compatibles con el espacio. Así es, amigos míos, la mayoría de los peces, aunque sean pequeñitos, como en el caso de los tetras, los cebras, los guppies, son totalmente incompatibles con estos acuarios tan pequeños, pues ellos mínimo requieren una cantidad de entre 2 a 3 litros por centímetro de pez. Y si estamos diciendo que en su tamaño adulto un guppy llega a medir entre 3-4 centímetros, eso lo multiplicamos por 2 o por 3 y obtenemos el total de litros que ese pez únicamente estaría llegando a utilizar como espacio vital de nado. Por lo tanto, no es nada viable. Aunque muchos también pretenden colocar en este tipo de acuarios un pez beta, pues el pez beta está más cómodo en acuarios de mínimo 20 litros. A pesar de que sea un pez un tanto pequeño, requiere de un espacio mayor para mantenerlo entretenido y sobre todo que enriquezcamos su estadía en nuestro acuario. Punto número 9. Facilidad de corromper el ciclado, la madurez o el ciclo del nitrógeno. Hace un momento comenté que en un cambio de agua podríamos llegar a tener ese problema, pues si nos pasamos de la cantidad que debemos retirar para el cambio de agua rutinario, podríamos llegar a afectar nuestra colonia bacteriana y esto va a traducirse en una elevación del amoníaco. Prácticamente vamos a corromper el ciclado o la maduración de nuestro acuario. Pero no tanto por ese lado, sino que en una sobrealimentación se puede llegar a dar el caso si no tenemos cuidado o control en la alimentación y que de repente todo ese alimento se descomponga. Obviamente se va a elevar el amoníaco, los nitritos, los nitratos y va a terminar nuestro acuario intoxicando a nuestros peces. Recordemos que estas sustancias son súper nocivas para todo ser acuático e inclusive terrestre. Mucho cuidado. Punto número 10. Fomenta el estrés continuo en los peces dentro de ese acuario tan pequeño. Es una realidad, amigos míos. Recordemos, el estrés es un estado por el cual se empieza de manera psicológica, física, fisiológica y pues en las consecuencias la muerte. Un estrés de tipo crónico podría terminar en deprimir o bajar las defensas, me refiero al sistema inmunológico, y dejar la puerta abierta para que cualquier enfermedad, hasta la más leve, pueda llegar a enfermar a nuestros peces. E inclusive puede ser que el mismo estrés conlleve a que nuestro pez entre en shock y muera. Punto número 11. Poco o nulo control sobre su funcionamiento. Así es, amigos, a pesar de que nosotros tengamos, entre comillas, el suficiente equipo para ese acuario, podríamos no tener el control del todo. Pues una sobrealimentación, un inadecuado mantenimiento, una mala aclimatación, una inadecuada cuarentena o hasta cierto momento un inadecuado ciclado podría terminar en la muerte de nuestros ejemplares. Yo sé que mucha gente tiene la experiencia ya en cierto nivel para poder adquirir estos acuarios y mantenerlos, pero hay quienes apenas van iniciando y no es preferible que inicien de este modo. Punto número 12. Precio elevado. Así es, amigos míos, en ocasiones, dependiendo la tienda, dependiendo el vendedor, dependiendo muchas cosas y otros factores, podríamos decir que el acuario pequeñito que nos queríamos ahorrar un billete podría llegar a salir más caro, ya que por lo general empezamos con la pecera que nos vende el vendedor, valga la redundancia, y pues nos empieza a aconsejar, pues llévate este acuario, te lo dejo barato, llévate la gravita, te la dejo barata, llévate el alimento, te lo dejo barato, y bueno, te lo va equipando por separado. A final de cuentas terminas pagando casi lo de un acuario de 40 litros, que bien tiene mejor equipamiento y se crean mejores condiciones, un poquito más estable, claro, que estos acuarios tan pequeños de 5 o 10 litros. Así que sí, lo barato sale caro. Punto número 13. Cambio brusco en las condiciones. Así es, amigos míos, no tenemos un control adecuado, sobre todo en la calidad del agua. Dentro de la calidad de agua siempre debe tener una temperatura estable, debe tener un nivel de oxígeno estable y sobre todo un filtrado continuo. Por ende,
condiciones en parámetros tanto físicos como químicos, el pH, dureza general, dureza carbonatada, fosfatos, nivel de amoníaco, nitritos y nitratos, deben estar súper controlados para evitar que colapse todo el ecosistema. Así que ese punto prácticamente no lo podemos abarcar del todo en este tipo de acuarios, pues si vas empezando y no sabes qué es el pH, los nitritos, nitratos, amoníaco, dureza general, y no sabes cómo medirlos ni mucho menos cómo controlarlos, pues no es lo más óptimo para que tú te vayas iniciando. Punto número 14. Poca probabilidad de intervenir en alguna situación adversa. En este tipo de acuarios tan pequeños, poco podemos hacer si nos damos cuenta en un tiempo en el que ya es demasiado tarde. Condiciones, reiterando el punto anterior, cambian de manera brusca, de manera muy rápida, y no podemos llegar a tener un plan de contingencia para poder hacer frente a la situación o el problema que está suscitando dentro de nuestro acuario tan pequeño. Esa es una debilidad muy grande que tienen estos acuarios. En cambio, a un acuario más grande podemos llegar a presenciar a nuestros peces que podrían estar boqueando o que están en el fondo letárgicos, digámoslo de cierto modo, que se encuentran con un cambio totalmente en su comportamiento normal. Lo podemos percibir y podemos empezar a observar, inspeccionar sobre todo qué es lo que está pasando. La bomba de aire no me está funcionando, el filtro dejó de funcionar o se averió el termostato. Algo podemos hacer en este tipo de acuarios porque lo facilitan, pero en el acuario muy pequeño, pocas probabilidades de hacer algo tenemos o contamos con ellas. Y el punto número 15, y pienso yo que es el primordial: este tipo de acuarios tan pequeños no se recomiendan para principiantes. Así es, amigos míos. A pesar de que sean tan pequeñitos y que quieramos empezar con algo tan pequeño, no es lo recomendable. Si te quieres llevar una buena impresión, si quieres cuidar ese sueño, esa ilusión de cuidar peces en tu casa, yo sí te recomendaría que ahorraras un poquito más y realizaras una inversión que valiera la pena para que tus peces realmente tengan los cuidados, las condiciones adecuadas para que ellos vivan y no sobrevivan. Como conclusiones es que se recomienda un acuario más grande, y si eres principiante, pues obviamente te recomendaría un acuario entre 40 a 60 litros, un filtro de cascada, un termostato, un termómetro de cristal, lo que sería la grava o el sustrato, grano de oro o cacahuatillo. Reitero, ahórrale un poquito más para que realmente te lleves una buena impresión de este hobby de la acuariofilia. Así que, amigos míos, muchísimas gracias. Se quedan en su canal. Recuerden que pues está en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Mercado Libre. Aquí mismo, si este es el primer video que ves, amigo mío, te invito a que te suscribas, a que le des like y compartas. Y pues cualquier duda, ya saben, vía WhatsApp. No respondo, los comentarios de aquí abajo. Siempre WhatsApp, por favor. Creo que es algo más personalizado que ustedes se merecen, y ahí estamos para apoyarles. Yo me despido, amigos míos, que tengan un feliz día, tarde o noche. Cuídense mucho aún en estas cuarentenas, usen cubrebocas, lávense las manos y eviten salir, por favor. Y hay que aguantarse ahora en estas vacaciones de no salir. Por favor, amigos míos, cuídense muchísimo. Nos vemos, Dios me los bendiga, sobre todo les deseo muchísima salud. Hasta la próxima. Esto es Bioaquatics, el mundo acuático a tu alcance. Vámonos con la sección de saludos. Y vámonos con los saludos. Saludos para Roberto Carlos Zúñiga, Jaime JT, Ángelo Nuño, Franco, Jairo Cárdenas, Diego DC, Franco MI, Francisco Gatica, Osvaldo Zamarripa, Hernández Velázquez José, ESA Peces, Pablo Daniel, José Manuel de Jesús Gutiérrez, María Hernández, de Mosque Art, Daniel Jiménez, Diego Francisco Contreras, Destro Trucks, Jesús Flores, David XD17, Cristian Daniel Brito Olvera, Luis Ángel Peláez Rodríguez, Nicolás Guachichulca, Santi Aquatic, Ricardo Peña Lucumi, Marcos Fernando Sandoval Palma, Brian Cuizara, Ivette Vila, Elisa TR y a Santi Aquatic. Recuerden que si quieres un
saludo al siguiente video. Serás mencionado si comentas este anterior. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día, tarde o noche. Esto es Beaquatics, el mundo acuático a tu alcance.